Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Qué bueno que estamos conectados este hermoso jueves escuchando la palabra del Señor. Dios es maravilloso, Dios es bueno con cada uno de nosotros. Estamos ya muy adelantados en este mes de noviembre. Pronto entraremos a diciembre. Muy pronto estaremos en un nuevo año, entendiendo que sus misericordias siguen siendo grandes para cada uno de nosotros. Amén. Sean todos bienvenidos. Saluda a tu amigo virtual que tienes al lado. Dile Dios te bendiga. Dale me gusta, comparte esta publicación para que muchas personas más puedan escuchar la palabra del Señor, ¿ok? Esto se queda después como una publicación y se sigue reproduciendo y la gente sigue escuchando la palabra del Señor. Todo este mes de noviembre estamos llevando una serie que se llama Una Nueva Historia y el capítulo de hoy es un capítulo hermoso, bastante interesante, que se llama Pablo, de perseguidor de cristianos a apóstol de Cristo. Pablo, de perseguidor de cristianos a apóstol de Cristo, ¿ok? Quiero hacerte una pregunta. Antes de conocer a Jesús, ¿qué pensabas o qué decías de los cristianos? Antes de conocer a Jesús, ¿qué pensabas o qué decías de los cristianos? ¿Ok? Vamos a orar. Señor, en esta hermosa noche le damos gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar su palabra. Como siempre sabemos que vamos a ser bendecidos, que su gloria será derramada en nuestros corazones y usted derramará su gloria en nuestras vidas. Amén. ¿Ok? ¿Ya pusiste qué decías o qué pensabas de los cristianos antes de conocer a Jesús? Ok. Fíjese que Saulo de Tarso, ese nombre le fue puesto por sus padres en memoria de Saúl. Saúl, recordamos que fue el primer rey de Israel. Ahora, nació en Tarso, provincia romana de Asia Menor, lo que actualmente ahora es Turquía. Saulo era de padres judíos. Sus padres eran de profesión artesanos. Su familia estaba muy bien económicamente. Eso le permite ir a estudiar a Jerusalén y aprender la ley y ser cobijado por la tutela de Gamaliel. Gamaliel era un doctor de la ley muy reconocido. Pablo en ese camino aprendió a hablar hebreo, griego, arameo y latín. Saulo, en su contexto judío, pertenecía a la tribu de Benjamín, al igual que el rey Saúl perteneció a la tribu de Benjamín, por eso también tenía ese nombre, ¿verdad? Porque pertenecía a esa tribu. Por eso vemos que Saulo tenía dos nacionalidades: la nacionalidad romana por haber nacido ahí y la nacionalidad hebrea por sus padres. Ahora, quiero hacerte una siguiente pregunta. Si tú tuvieras la oportunidad de tener dos nacionalidades como las tuvo Saulo, ¿qué otra nacionalidad te gustaría tener? Si tú tuvieras la oportunidad de tener dos nacionalidades como las tenía Saulo, ¿qué otra nacionalidad te gustaría tener? ¿Puedes poner ahí? Ok. Ahora, vamos a ver. En la Biblia, el nombre de Saulo lo encontramos por primera vez en la muerte de Esteban. Recordamos que la iglesia empezaba a tener una persecución y Saulo era un instrumento ocupado para eso. Ahora, Esteban fue el primer mártir de la iglesia y recordamos en la cita en Hechos 7:58, en una versión, traducción lenguaje actual, que dice: arrastraron a Esteban fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los que lo habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y los dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Ok? Saulo persiguiendo a la iglesia. Ahora, luego lo encontramos en el momento en el cual la persecución se agudizaba más. Hechos 8:3, en una versión, traducción lenguaje actual, dice: mientras tanto, Saulo seguía maltratando a los miembros de la iglesia. Entraba en las casas, los sacaba a la fuerza, a los niños, a los hombres y a las mujeres, y los encarcelaba. Ahora, Saulo, persiguiendo a la iglesia en pleno, pide autorización, cartas, para poder ir a los lugares donde los cristianos empezaban a refugiarse y matarlos. Se les da la oportunidad y emprende su camino. Iba directo a seguir matando cristianos, a seguir llevando cristianos a la cárcel, y hubo un cambio en su vida. Hubo una nueva historia en la vida de Saulo. Ahora, el día de encontrarse con Jesús llegó, como alguna ocasión también llegó a nosotros.
En Hechos, capítulo 9, versículos del 3 al 7, narra y dice: ya estaba Saulo por llegar a Damasco, cuando de pronto del cielo lo rodeó un resplandor como de un rayo. Saulo cayó al suelo. Hago un paréntesis, la Biblia nunca dice que Saulo iba en un caballo cuando cayó al cielo, o cayó al suelo, perdón. Y una voz del cielo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le contesta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Pero levántate, entra en la ciudad, que allí hallarás lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Fue un día especial en la vida de Saulo. Del capítulo 7 al capítulo 13 de Hechos aparece el nombre de Saulo como 15 veces. De repente, en el capítulo 13, en el versículo 9 de Hechos, encontramos que dice: entonces Saulo, que también es Pablo. El escritor de los Hechos dice entonces Saulo, que también es Pablo. ¿Por qué? Porque tenía un nombre diferente. ¿A cuántos de nosotros el Señor Jesús nos ha cambiado el nombre? ¿Cómo nos llamaba la gente antes de conocer a Jesús? La gente cómo nos identificaba, cómo nos conocía. Por ejemplo, tal vez para muchos tú eras el borracho, el ratero, el drogadicto, el adúltero, el peleonero, el chemo, el chelas, la chismosa, la prostituta, el golpeador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos conocía la gente antes? Tal vez te apodaban algo, ¿verdad?, de lo que eras antes. Fíjense que Saulo tenía ese nombre, como se los dije al principio, por el gran rey de Israel, Saúl. Pero fíjense, no le importó cambiar un nombre que le daba jerarquía, un nombre que le daba estatus porque era una persona acomodada, a cambiar su nombre por Pablo, que significa pequeño y humilde. Ahora, este cambio de nombre indica que un judío apasionado por defender la ley y un romano con buena posición pasó de ser un perseguidor de cristianos a un esclavo al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pasó a ser un pequeño, pasó a ser una persona humilde cuando conoció al Rey de Reyes y Señor de Señores, y su vida fue transformada totalmente. ¿Cuántos de nosotros hemos sido tocados por Dios, hemos sido transformados por Dios y entendemos que tenemos que caminar humildemente reconociendo quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores para nosotros? Ahora Jesús a cada uno de nosotros nos ha dado un nuevo nombre. Y ese nombre es hijos de Dios. Ahora nosotros somos llamados hijos de Dios, pero la gente nos dice: ahí va el cristianito, ahí va la arrepentida, ahí va el hermanito, ahí va el santo del salón, ahí va el santo del trabajo. Nosotros ahora podemos decir: sí, ahí va el imperfecto, que ahora es llamado hijo de Dios. Ahí va el imperfecto que se esfuerza por vivir una vida santa y ser llamado hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Te gozas conmigo? Puedes decir amén. Amén. Nos gozamos porque somos llamados hijos del Dios Todopoderoso. Nos gozamos porque Él ha transformado nuestros corazones, porque Él ha transformado nuestras vidas, y ahora nosotros podemos ser llamados sus hijos. Tuvimos un encuentro con Él un día. Tal vez no fue un resplandor como lo fue en la vida de Saulo, que ahora es Pablo, pero sí hubo un momento en nuestra vida en el cual entendimos que nos estábamos topando cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hubo un momento en el cual entendimos y supimos que estábamos por conocer a alguien diferente que podía transformar nuestro entorno. Y a Saulo no le importó dejar su nacionalidad romana, dejar los privilegios que él tenía por ser llamado hijo de Dios. No le importó nada con tal de predicar el evangelio del Dios Todopoderoso. Ahora Saulo cambia su nombre a Pablo. ¿Sabe por qué? Para convertirse en esclavo de Cristo, para convertirse en un apóstol, como lo dice Romanos 1:1 en una versión, nueva traducción viviente. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar la buena noticia, escribo esta carta. Esclavo de Cristo,
elegido por Dios y enviado para predicar. Nosotros somos elegidos por Dios. Hemos sido llamados y enviados para predicar las buenas nuevas del Dios Todopoderoso en este tiempo complicado, en este tiempo difícil. Cuando Pablo vivió, el tiempo de Pablo era un tiempo complicado. Los lugares los cuales él visitó tenían muchos dioses, muchas corrientes de pensamiento. Inclusive los romanos tenían muchos dioses a los cuales le oraban en diferentes tiempos. Pero nosotros entendemos, amados hermanos, que el tiempo que estamos viviendo también es un tiempo complicado, en el cual expresar nuestra opinión en una red social o en un convivio familiar se ha vuelto cada vez más complicado. Pero a Pablo no le importó eso, y a nosotros no nos tiene que importar, porque el Señor nos ha mandado y nos ha llevado a predicar su palabra. Ahora entendemos que tanto tú y tu familia han sido elegidos para servir a Jesús. Te gozas por eso, dices amén, y puedes decir: mi familia y yo hemos sido elegidos para servir a Jesús. Tú y tu familia han sido elegidos para predicar las buenas nuevas. Dices amén, amén. Ahora, tú que antes odiabas a los cristianos, tú que antes maldecías a los cristianos, tú que antes corrías a los cristianos de tu casa, tú que antes decías: no, nunca jamás pisaré una iglesia. ¿Cómo crees que seré de esa religión? Si algún día voy a la iglesia, se va a caer cuando yo llegue. Tú que decías todo eso, hubo un día en el cual tu vida fue transformada como la de Saulo. Hubo un día especial en el cual Jesús se reveló en tu camino. Hubo un día en el cual Jesús se atravesó en tu camino, y tu vida y mi vida cambiaron para siempre, porque el único que tiene el poder y autoridad para cambiar pensamientos, corazones, un pensamiento estudiado como el de Pablo, no era un ignorante, no era cualquier persona, era una persona que había sido instruida, preparada, pero el único que tiene la capacidad para cambiar el pensamiento, el corazón del hombre, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese Dios que tú amas, ese Dios que yo amo, ese Dios que un día se atravesó en nuestro camino y nos cambió para siempre, y cambió nuestro nombre de lo que éramos antes, ahora a ser llamados sus hijos. Es el Dios todopoderoso que nos ha llamado a predicar su palabra en este tiempo complicado. Es el Dios todopoderoso que cambió nuestro nombre para siempre. Es el Dios todopoderoso que se metió en nuestro corazón y sacó todo lo malo que había, y hoy podemos decir y vivir que vivimos agradecidos con Él por lo que ha hecho en nosotros y en nuestra familia. Pablo, ahora con su nuevo nombre, fue un nombre clave para que el evangelio se extendiera por todo el mundo. Pablo fue llamado el apóstol de los gentiles. La Biblia no nos expresa si en algún momento en el cual Jesús estuvo aquí en la tierra le conoció. No nos dice, tal vez no, nunca le conoció. Pero Pablo abrazó el evangelio y predicó en Roma, en Corinto, en Éfeso, en Antioquía, en Filipo, en Macedonia, en Malta y en muchos países más de Asia y de Europa. Eso le permitió escribir muchas cartas a estos lugares donde fundó muchas iglesias. Y de esas cartas 13 se convirtieron en libros de la Biblia. Yo sé que tú los conoces y quiero que me ayudes escribiendo uno de los libros de la Biblia que Pablo escribió. Se llaman Cartas Paulinas. Pon uno ahora, uno de los libros que Pablo escribió de la Biblia. Pablo hizo 3 viajes misioneros. Recorrió más de 14,000 kilómetros. No los hizo en un jet privado, en un avión. No los hizo tomando un automóvil último modelo. Lo hizo caminando. Lo hizo a caballo y lo hizo en un barco. Fue encarcelado muchas veces por predicar el evangelio. Fue llevado a la cárcel injustamente por abrazar la fe que tú y yo abrazamos ahora. Cuando él decidió conocer a Jesús, abandonó todo lo que tenía y decidió predicar el evangelio abiertamente. Imagínense cuando Pablo regresaba a los lugares donde antes lo habían visto como un perseguidor. Y ahora él exaltaba el nombre del Dios Todopoderoso. Él nunca dijo, no, ahora como para que la gente no sepa que ahora sigo a Jesús, sigo siendo como era antes. No, como a veces nosotros hemos pensado.
Como a veces nosotros decimos, estoy con ellos, pues ahora voy a comportarme como ellos. Ahora no, Pablo les predicó abiertamente el cambio que Jesús había hecho en sus corazones. Así como tú y yo tenemos que predicarlo, así como tú y yo tenemos que expresarlo, abrazar el evangelio, abrazar lo que nosotros hemos creído, abrazar al Rey de Reyes y Señor de Señores y decirle gracias porque te atravesaste en mi camino. Gracias porque yo iba directo a la muerte. Gracias porque yo iba directo a la desolación. Gracias porque yo iba directo a la depresión. Gracias, el pecado me tenía consumido, pero gracias porque te acercaste a mí y un día me miraste a los ojos y me dijiste que me amabas y me dijiste que mi vida podía ser diferente y me mostraste el verdadero evangelio en el cual puedo verte como mi Dios y como mi Salvador. Recordamos cuando Pablo y Silas fueron apresados. No había temor en sus corazones y cantaban al Dios Todopoderoso. Casi al final de la vida de Pablo, estuvo muchos años preso injustamente. Injustamente fue decapitado. Fue muerto por defender lo que él creía. Pero me atrevo a pensar que en todos los días de su vida, después de que conoció a Jesús, nunca cayó la fe que tenía. Cuando Jesús cambió el nombre de Pablo, jamás fue el mismo. Cuando Jesús cambia verdaderamente nuestra vida y nuestro nombre, jamás y nunca volvemos a ser los mismos, porque nos convertimos en sus hijos. Él amó con pasión y locura predicar el evangelio, el nuevo evangelio del Dios Todopoderoso. Tú y yo tenemos que vivir apasionados amándole de corazón. Tú y yo tenemos que vivir apasionados siguiendo este camino que creemos. Tal vez las cosas más adelante se pongan complicadas, sí, pero Pablo aún en la complicación, aún en la cárcel, aún siendo azotado, aún injustamente estando ahí, jamás retrocedió en lo que había creído. Te animo a seguir creyendo, te animo a seguir confiando, te animo a seguir diciéndole a la gente que el Dios Todopoderoso cambia y transforma y Él es el único que puede ayudar a seguir adelante. Nunca le dio pena predicar. Él recorrió muchos lugares, gente que le conocía y jamás se avergonzó del evangelio. Nunca le dio pena volver a los lugares donde lo vieron como perseguidor y alzar la voz y decir que era un hijo del Dios Todopoderoso. Que a ti y a mí no nos dé pena ir con la gente que antes nos conoció con otro nombre. Que a ti y a mí nunca nos dé pena ir con la gente que nos conoció antes en el camino viejo. Que vayamos y prediquemos y digamos y nos paremos de frente de ellos y le digamos: Jesús el Dios Todopoderoso cambia, Jesús el Dios Todopoderoso transforma, y como lo hizo conmigo lo puede hacer también contigo. Pablo nunca cayó la fe de su nuevo camino, de su nueva historia. Jesús escribió una nueva historia en la vida de Pablo y cambió su nombre. Tú y yo, ¿qué estamos haciendo con la nueva historia que Jesús nos ha regalado? Tú y yo, ¿qué hemos hecho hasta hoy con la historia que Jesús nos dio, con el nuevo nombre que nos ha dado? Señor Jesús, en esta noche le agradecemos por estar aquí en medio de nosotros. Le bendecimos, le damos la honra, el honor, el poder y la majestad y le agradecemos por haber cambiado nuestro nombre. La gente en el mundo nos conocía de una forma, pero ahora tú nos haces llamar tus hijos. Gracias por eso. Gracias por la vida de Pablo que nos motiva a seguir adelante. Ver cómo un hombre dejó todo lo que tenía por seguirte. Ver cómo un hombre tuvo un encuentro personal contigo y su vida jamás fue la misma. Ayúdanos a entender que nosotros no tenemos que ser los mismos cuando te conocemos como Salvador, porque tú nos has dado un nuevo nombre. Y si hay alguien escuchando esta transmisión o esta publicación después y no ha aceptado a Jesús como Salvador y no sabe cómo hacerlo, quiero que repita conmigo en esta noche: Señor Jesús, te pido que limpies mi corazón. Te pido que entres a mi vida y quites todo lo malo que he hecho hasta hoy. Me arrepiento de mis pecados y deseo ahora ser un hijo tuyo. Con esta simple oración, con estas simples palabras, has entendido y has hablado con Dios y le has dicho que le amas y Él te ha hecho tu hijo, su hijo ahora.
Le bendecimos, Señor, le damos la honra, le damos la gloria por siempre y reconocemos que usted es el único Dios y Salvador para nosotros. Le exaltamos y le bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Le damos gracias al Señor Jesús por su palabra. Ahora quiero dejarles con un pequeño video de cómo fueron los últimos días de la vida de Pablo. Dios les bendiga en esta noche y nos vemos el domingo. En el nombre de Jesús. Amén.